Buenas noches, queridos amigos. Yolanda, André, gracias por estar aquí. Hoy es una oportunidad muy distinta a la anterior, en que tan buena representación en el número, en la calidad de las personas, un septenario entonces, un ternario hoy, y la cita que escogimos y que salió al azar, no menos interesante que la de esta noche. Las artes son instrumentos delicados y preciosos para cultivar la finura y sutilidad del alma, que al seleccionar sus emociones llega a hacer un aumento maravilloso del yo en un estado que evoca el éxtasis y la beatitud. Este párrafo corresponde a la página 95 del libro blanco del doctor Serge Raynaud de la Ferrière. Y este texto complementa y contrasta al tiempo que ilustra la otra de sus obras con ese tinte o con ese matiz o con ese adjetivo cromático. El libro negro de la francmasonería. Serge Raynaud de la Ferrière, así como escribe un libro negro de la francmasonería, nos ofrece un libro blanco. Y en este libro blanco vamos a encontrar un compendio de autores, un extracto motivado e inspirado. ¿Sabe Dios realmente por qué niveles, por qué alturas de excelsitud? Son 10 capítulos en este pequeño, gran libro. El primero se refiere a la nueva era y el 10º, del que extrajimos el pensamiento para esta noche, es el 10º capítulo, la gran obra. La gran obra o la opus magna, ese trabajo de los alquimistas medievales en Europa, y que en este caso empieza diciéndonos: la materia se vivifica y se hace asimilable, transformable y transmutable por la ciencia y la voluntad, todo en mayúsculas, del operador, que mueve y anima la fuerza magnética y eléctrica, que penetra y se identifica con la sustancia que quiere mover en su esencia. El triple primer camino se llama la investigación de la inteligencia perpetua. Por ella se mueve el sol, la luna y los astros, como todas las estrellas y figuras, cada una en su órbita particular, y distribuye a todas las cosas creadas lo que les conviene, conforme a los signos y figuras. La fe para vencer. Estoy seguro de vencer porque quiero el verdadero progreso, el verdadero bien, el verdadero perfeccionamiento. Estoy seguro de vencer
porque voy continuamente sobre la misma vía, sin dejarme desanimar ni desviar por los obstáculos, los pesares, las oposiciones o los retrasos. Estoy seguro de vencer porque mis ideas no son egoístamente personales. Ellas reflejan la ley vital de evolución universal que quiere que cada célula concurra, colabore, intercambie, se ayude con la unidad que es el todo. Toda célula o toda colonia de células que pretendan vivir para su propio fin deben ser extirpadas y destruidas. El cáncer es más fácilmente suprimido en su origen antes que haya devorado las células sanas de acuerdo con la ley. Vencer es comprender la ley y realizarla. Es conocer los obstáculos y lo que se opone al progreso de la mayoría de las personas por culpa de su ignorancia, de su abandono, de sus distracciones excesivas, que les hacen disipar y malgastar sus fuerzas, llevando su atención hacia las cosas exteriores que impresionan sus sentidos materiales y no tienen tiempo de concentrarse, de escuchar la voz interior de la sabiduría, de la conciencia, del eco divino que no puede resonar más que en el silencio y en la inactividad de los sentidos animales. Si el mundo te critica, te desprecia, te desdeña, te teme y desconfía de ti, regocíjate. No es digno de atravesar la fortificación escorial y hostil. Al transeúnte superficial, que no le da por pensar más que en las joyas, los tesoros y los objetos preciosos, que necesita una tremenda protección para desanimar a los perversos, no les será permitido entrar en el hospitalario hogar. No es digno de ser recibido con los brazos abiertos. Que siga su camino y se desaliente corriendo tras las mariposas, las nubes, las flores, los espejismos, el agua y ante los otros transeúntes disfrazados con vestidos extravagantes. Pero cuando la verdadera necesidad, la fatiga abrumadora, la saciedad y el aseo invadan su alma de una atroz desesperación, entonces se encontrará en una soledad angustiosa. Él, que fue alegre compañero y amigo de todos, llamará vanamente. Nadie se dignará volver hacia ese harapiento, prematuramente envejecido. Morirá en el más terrible desamparo y en la más trágica miseria. Tú no busques compañía ruidosa, desconfía de los que ríen perpetuamente. Ellos son cambiables a todos los rumores, a todos los vientos, a todos los movimientos y a todas las mareas de la vida. Ellos van como náufragos a la deriva y el ruido que hacen es el de los esqueletos cuando sopla el viento. Huye de ellos, son estériles y cuídate, no te arrastren a su nada. Sé el Noé
que penosa y laboriosamente, por un trabajo sin descanso, continuo y perseverante, construye el arca de la vida y del salvamento. Acumula tesoros en lo más profundo de tu corazón, en el hondo pozo de tu conciencia, donde ningún ladrón pueda sospechar su presencia y aún menos tratar de arrebatártelos. Debes ser tú mismo quien identifique tu propio reducto en el sitio más oculto de ti mismo. Ostenta una cara de hierro, de piedra, de dogo, de cerbero, de esfinge, de monstruo feroz, de fiera cruel, de rapaz implacable, a fin de ahuyentar a los bribones, a los hipócritas, a las máscaras y a todos los felinos de suave aspecto. Son perros aulladores y cobardes que esperan que vuelvas la espalda para arrojarse sobre ti. Hazle siempre frente, cualquiera que sea la violencia y la fuerza, y hasta la invencibilidad con que se pueden disimular. No son más que impostores que solo tienen las apariencias del mundo en que viven. Toma tu fuerza en el mundo inmutable, donde ninguna forma limitada y efímera pueden luchar ni subsistir, de la misma manera que las tinieblas no pueden resistir la luz. Encuéntrate siempre del lado de la luz, para que las tinieblas, por más horrorosas y terribles que parezcan, se desvanezcan como pesadillas producidas por una imaginación descontrolada. Si pones tu confianza en un ser carnal, no eches la culpa más que a ti mismo si eres engañado, traicionado y abandonado. Si sufres, es porque todavía tienes rencores que te encadenan a la tierra, y cada vez que chocan unos con otros, o se hieren o se cortan, sientes el dolor en lo más profundo de ti mismo. No te subleves contra el destino. Mientras rebuscas en el suelo fuerzas ilusorias, permaneces sordo y ciego a la llamada y a la espléndida visión del firmamento y de su infinito. Sé el rayo de luz divino. Sé el servidor de Dios. Cumple la voluntad de tu Padre, y toda aquella multitud que te parecía una fuerza invencible se mostrará con su verdadera y frágil cara de microorganismo, insignificante frente al absoluto, el todo y el infinito. Sé el espejo de lo perfecto y serás el rayo que aniquila lo ínfimo, sin esfuerzo, ni lucha, ni peligro. Hágase la luz y las tinieblas se desvanecen. Es muy interesante y por demás aleccionador, por no decir que también es estimulante, estos párrafos de la gran obra, porque al hablar de los alquimistas, nosotros nos imaginamos los alambiques y las retortas y los atanores, allí en esas probetas donde la piedra filosofal, como resultado de esa gran obra, permitiría transmutar el metal vil, el plomo, en ese áureo resultado
en ese oro filosofal, buscado, pregonado, proclamado de tantas maneras. Las pinturas renacentistas, las grandes catedrales medievales en la Europa, pero aquí, en el Perú, la gran obra de los alquimistas se llevó a cabo de una manera directa. Hablar del dorado o del paititi no significaba, en el caso nuestro, una ilusión. Era una realidad tan apabullante, tan deslumbrante, como el Cosco, cuando llegaron en aquella tercera década del siglo XVI, cuando regresando de Cajamarca, avistaron el Cosco con sus templos y sus palacios recubiertos de planchas de oro, los caminos, las vías, revestidas con ese metal precioso. En el Perú el oro no tenía un valor económico, no porque se desconociera su valor material, sino porque el valor espiritual de este metal noble, de este metal que marca la historia de la humanidad en tantos pasajes, representaba y tenía una función específica. Para quienes debían cumplir esa función, la realeza incaica y por consecuencia los nobles de sangre. La nobleza de privilegio podía y debía usar elementos de plata, así como el templo de la Mamaquilia estaba igualmente revestido con este metal no menos precioso, del cual Perú todavía sigue siendo primero o segundo gran productor mundial, hoy, en este siglo XXI. El oro y la plata, ese oro y plata del Pirú que recordábamos y mencionábamos en nuestra oportunidad anterior, no tenía un propósito suntuario, no era cuestión tampoco de ingresos económicos ni de riqueza material, sino de una función espiritual, administrativa, política, de gobierno. Quienes ocupaban esa responsabilidad cerca del culto solar o del culto lunar, sea el gran padre Inti o la madre Luna, pues a ellos les correspondía el uso y el manejo y la manipulación de estos metales. Para el pueblo común, el cobre y el bronce estaban siempre al alcance y a la satisfacción de las necesidades de sus tareas, de sus funciones. La alquimia en el antiguo Perú se comprendió de una manera directa y real. No hacía falta transmutar el plomo en oro, porque aquí ya todo era de oro. La gran obra había sido alcanzada. No cuando llegó Pizarro y sus huestes conquistadoras,
sino, según algunos textos y algunas versiones, y esto siempre es un problema en historia, el problema de la cronología y cómo ubicar y ubicarnos en el tiempo. ¿Será realmente un tiempo tan nuevo, aquel de los incas, tan nuevo como 200 años o 300 años a lo sumo? O quizás formarán parte de una tradición mucho más antigua, de tantos milenios que el solo mencionarlo ahora parecería ficción. Y un relato tan poético o literario como el que acabamos de leer acerca de la gran obra. Y sí, aunque la fe sea para vencer, y aunque clamemos y pidamos luz, a la mejor manera de Wolfgang Goethe, ese Licht, esa luz que en el antiguo Egipto y todavía hoy en algunos rituales de iniciación, sí, ceremonias simbólicas, pero no por simbólicas menos reales o menos pasibles de ser realizadas. Y aquí, en esta noche, disfruto realmente de la luz, veo realmente la luz y una experiencia interesante. Mirar la luz y leer el texto y ajustar la vista para que las letras en ese contraste permitan ser leídas y puedan ser transmitidas e igualmente comunicadas. Esta es una noche muy interesante para mí desde esa experiencia ya como perspectiva de haber pedido luz y encontrarme en esta noche así, tan luminosa y pensar que los términos de esa gran obra son los de nuestra propia individualidad, los de nuestra propia conciencia que se enmarcan en una sociedad. No es este el tiempo de la anacoreta, no es el tiempo del ermitaño, no es la época del monje, del cenobita que se aleja del bullicio de la ciudad, del tráfago urbano, sino de aquel que busca en su interior, en ese corazón, en esa fuente, como leíamos hace un instante, la respuesta, la fuente de la luz y la unidad con el todo y la posibilidad de comprender que la gran obra no es solamente una expresión simbólica o una frase de ritual alquímico o ceremonial. Todos los días nosotros estamos obligados a llevar a cabo una gran obra. Pero esa gran obra no se lleva a cabo en un atanor de un laboratorio alquimista. Se lleva a cabo en nuestro corazón cada vez que, sí, hacemos un esfuerzo para ayudar a que alguien pueda cruzar la calle y adquirimos algún producto que se nos ofrece, aunque no lo necesitemos, pero quien nos ofrece ese producto sí va a necesitar la moneda que le estemos entregando, y más que la moneda,
el ánimo, la actitud, el espíritu de solidaridad, de unidad, de abnegación, de bondad, con el que entreguemos esa moneda. Siempre queda la sospecha en torno a qué se hará o qué fin tendrá esa dádiva. Pero es interesante en ese sentido recordar que en la lengua hebrea caridad y justicia son sinónimos y que en consecuencia la práctica de esa caridad no es otra cosa que un acto de justicia. Aunque nosotros no lo entendamos en ese momento, ni sepamos realmente cuáles son los alcances de nuestro acto de caridad. Caridad es otra palabra con la que los griegos, caritas, designaban el amor. Y es esta la fuente de la que proviene todo, por la cual se mueve todo en este universo y que en realidad nos motiva a estar esta noche aquí y que explica una gran obra que somos nosotros mismos, como consecuencia de ese esfuerzo, de ese trabajo, del solve et coagula, llevado a cabo por nuestros padres. En ese instante de nuestra concepción, operó también una gran obra y opera también una gran obra. Y somos nosotros mismos resultado de una gran obra. El individuo y la sociedad, ¿qué debe primar? ¿Quién habrá de ofrecer el mayor esfuerzo en estos días preelectorales, en los que escuchamos promesas y vemos una lista de problemas y nos preguntamos si realmente esas promesas satisfarán, harán posible la superación de aquellos problemas? Recordamos que tuvimos un gran alcalde, Alberto Andrade Carmona, alguien que realmente entendió el valor del trabajo y la manera de interactuar a nivel individual con el colectivo, con la sociedad. No es cuestión de que la sociedad se imponga sobre el individuo, ni éste sobre aquella, sino que exista una armonía, que se dé una comprensión adecuada, armoniosa, integrada. Tantos planes, tantos proyectos, y casi todos son buenos, en la medida en que sean puestos en práctica. Si solo quedan como un enunciado, si no hacemos el esfuerzo por poner en práctica aquello que nosotros declaramos y que avisoramos y consideramos como viable, no habremos hecho nada. Ni siquiera serán palabras que se pierdan en el viento, porque el éter nos las devolverá. Y ese éter o ese registro akáshico, como lo recuerdan los cultores de la teosofía, nos exigirá y nos demandará el por qué no hicimos práctica absolutamente importante. La teoría se supone que es el siguiente paso en una estructura epistemológica
después de haber planteado una tesis, después de haber superado la hipótesis y haberla verificado en el campo, bueno, podemos arribar a una teoría. Así que la teoría no es solo una abstracción, es la demostración, la comprobación de lo que planteamos anteriormente como hipótesis, que se va a hacer tesis y que luego debe ser teoría, y que tendremos no solo la necesidad de ella para interpretar la realidad que nos rodea, sino la obligación de transformarla, transformar esa realidad, la obligación de transformarnos a nosotros mismos, de llevar a cabo esa gran obra en nosotros mismos. Nos alimentamos, respiramos, vivimos, sobrevivimos, existimos. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito real de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de este viernes? Cuando en unas horas más termine y nos preguntemos qué hemos hecho hoy, de qué manera hemos contribuido a la paz universal, cómo hemos hecho un poquito menor el sufrimiento de tantísimos seres en el mundo, en este planeta, en el universo. Qué bien hemos hecho. No basta con ser buenos. Hay que hacer el bien y resistir el mal, decían los antiguos zoroastrianos. Si solo permanecemos pasivos, disfrutando de aquellas condiciones beneficiosas, favorables para nosotros, y no aportamos, no contribuimos con algo de un esfuerzo individual, estamos haciendo poco o nada. Y no esperemos tampoco aplausos ni reconocimientos, porque es posible que surja justamente lo opuesto y la reacción sea en contrario, como decíamos hace unos instantes al leer esos pasajes del Libro Blanco. Pero independientemente de que ello suceda o no, aun cuando nuestras expresiones y nuestros esfuerzos dirigidos en un sentido puedan ser tomados justamente en el opuesto, y en lugar de alcanzar un reconocimiento positivo y que la nuestra sea una contribución igualmente positiva a esa sociedad y en ese entorno, sea pues objeto de crítica, denuesto y sanción, pena, punición. En nuestra conciencia siempre quedará el saber qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y de qué manera realmente lo hicimos. Y lo hacemos, y lo haremos. Y nos mantendremos en esa línea de la luz, dentro de la luz, sabiendo que al hacerse la luz, las tinieblas desaparecen. Y por muy grande que sea nuestro temor, como seres humanos, como seres que todavía estamos próximos a ese reino animal y que la carne sea débil, como decía el apóstol Pablo, aunque el espíritu estuviera pronto. Aún en esos momentos de angustia, la fe es finalmente lo que nos va a sostener. Y sí,
la gran obra es también un acto de fe. Y en esa operación alquímica, en ese trabajo de retortas y probetas, en esa destilación para alcanzar la quinta esencia, la fe es lo que nos va a sostener y lo que va a hacer posible que, por último, accedamos a aquel estado de paz que solo surge de la luz. Y que entonces repitamos una vez más hoy, como lo hiciéramos la semana pasada, pensemos, recordemos y proclamemos que la paz del individuo es la paz del mundo y que necesitamos que se haga la luz en la mente para que exista la paz en nuestros corazones. Muchas gracias, muy buenas noches y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.